Hola a todos. Primero que todo, muchas gracias por ayudarnos a llenar este formulario para el proyecto de prototipo de vivienda de interés social sostenible. Para comenzar, antes de explicarles el formulario, quiero ponerles un poquito en contexto del objetivo de este proyecto, el cual busca mejorar la calidad ambiental de la vivienda de interés social mediante la definición y adopción de estándares de criterios de sostenibilidad. Esto se va a hacer con base en tres parámetros. Uno es la parte de eficiencia energética, el segundo es el confort térmico y el tercero es la generación de gases de efecto invernadero, de carbono embebido. Para esto vamos a desarrollar 12 tipologías enmarcadas primero en los climas que nos define la resolución 0549, que es frío, templado, cálido seco y cálido húmedo, y los tres tipologías de construcción en Colombia que tenemos, que es vivienda urbana, vivienda rural y vivienda pues, de mejoramiento. De ahí nos salen los 12 parámetros. Dentro de esta primera fase que estamos desarrollando, necesitamos definir un prototipo para cada una de estas 12 tipologías, por lo cual es importante pues la ayuda de ustedes con la información que les estamos solicitando en el form. A continuación, les voy a explicar rápidamente cómo funciona el formulario, algún contexto en algunas preguntas y también si quedan dudas adicionales, por favor no duden en contactarnos. Entonces, ustedes recibieron un QR o un link donde van a tener acceso a este formulario, en la cual el objetivo es llenar la información de proyectos de vivienda de interés social. Esta encuesta les tomará más o menos 15 minutos y el objetivo es que la llene alguien que esté involucrado en el proceso de diseño, que sea el director de diseño de la organización o directores de proyectos que han trabajado en diferentes tipos de proyectos de vivienda de interés social, o alguien pues que esté realmente muy empapado de cómo funciona la vivienda de interés social dentro de su organización. Eh, entonces lo primero para dejar claro es qué debemos llenar. Entonces lo primero es si dentro de su organización tienen un modelo tipo de vivienda BIS, digamos, ya tienen un apartamento predefinido para todos sus proyectos de vivienda de interés social o una casa predefinida, solo habría que llenar un form o un formulario por cada uno de esos modelos que tengan. ¿Listo? Entonces, si tienen tres modelos, pues por favor ayúdanos con llenar tres veces el formulario. O en el dado caso que no tengan el modelo, que digamos que ustedes no tengan desarrollado un modelo base, lo que les solicitamos es de los dos últimos proyectos de vivienda de interés social que hayan desarrollado, por favor llenar el formulario para la tipología más predominante dentro de ese proyecto. Un ejemplo, si dentro del último proyecto que ustedes desarrollaron habían 4 tipologías, simplemente llenar el formulario para la tipología más importante, la tipología más predominante de ese proyecto. Entonces, en resumen, si tenemos tienen un modelo, por favor solo llenen la información del modelo y en dado caso de que no tengan el modelo, por favor ayudarnos con los dos últimos proyectos de vivienda intersocial con la tipología más predominante. Entonces, lo más importante, para empezar el formulario, aceptar el tratamiento de datos personales. Estos datos van a ser confidenciales y con el único objetivo de poder trabajar en este proyecto, no lo vamos a utilizar para nada más. Una vez ustedes les den acepto, las primeras preguntas están relacionadas con el nombre de la empresa, el correo electrónico del contacto y dónde desarrollan principalmente sus proyectos de vivienda de interés social. Puede ser urbano, puede ser rural o pueden ser ambos. Entonces las primeras preguntas son de información netamente general y ahora empezamos con la información detallada del modelo. Entonces el primero sería el nombre del modelo tipo o del proyecto. Ustedes colocan acá, entonces vamos a ir llenando tipo 1, dependiendo, digamos, del modelo que ustedes tengan. Aquí seleccionamos el tipo de información de diseño que vamos a ingresar en esta pregunta. Entonces, ya sabemos, puede ser el modelo tipo BIS o de un proyecto existente. Entonces, vamos a trabajar con el primero. Esto no cambia en nada las preguntas, siempre es un tema de tener la información de que estamos evaluando. La localización del proyecto, donde se desarrolló este modelo de diseño, vamos a poner urbano. El clima, entonces los climas, como ya les había comentado, es frío, templado, cálido húmedo y cálido seco. Si tienen dudas de el municipio, su ciudad, a qué clima pertenecen, por favor, puedes referirse a la tabla de la resolución 0549, que ahí está el listado de todos los municipios.
En la siguiente pregunta es seleccionar tipología. Dentro de vivienda interaccional podemos tener casas unifamiliares, casas bifamiliares, multifamiliar, o sea, edificios hasta 5 pisos o más de 5 pisos. O en dado caso, pues que tengan otras, también podrían incluirla y escribir la tipología que ustedes desean. El área promedio de la vivienda. Aquí ya sabemos que estamos hablando de la tipología más representativa en el caso de que tengamos un proyecto existente, en el caso de que sea un modelo, pues el que les esté dando, con su número de habitaciones. Aquí ya nos metemos un poco en la parte de la materialidad. Aquí en todas estas preguntas vamos a tener una única opción. Sabemos que hay múltiples materiales, podemos tener múltiples materiales, por ejemplo, en fachada o de muros internos, pero la idea es que siempre, por favor, nos respondan con el material más representativo dentro de su modelo tipo. Entonces aquí tenemos en la primera selección la materialidad de la pared externa representativa de la vivienda. Puede ser muro ladrillo portante de bloque de arcilla, muro portante de mampostería reforzada de bloque de concreto, muro de concreto vaciado en obra, muro en ladrillo común, muro reforzado u otros. Entonces ustedes pueden colocar el más representativo de su proyecto, si está en la lista, si no también pueden meter otro adicional. Lo mismo tenemos acá, tenemos un listado de los materiales más representativos que manejamos en obra. Entonces ustedes pueden ir seleccionando. Y lo mismo pasa para la cubierta. Aquí podemos tener una parte en concreto, una parte en teja, pero aquí nos vamos a ir con la cubierta en lo que es más representativo en área. En la pregunta 15, entonces ingresamos la relación muro-ventana del proyecto. Aquí lo que tenemos que sacar es el área bruta de la superficie externa. Entonces cogemos, digamos, como un cascarón del edificio de la vivienda, lo que son paredes, y después sacamos el cálculo de las ventanas y lo que sacamos es la relación entre la sumatoria de la superficie vidriada y la sumatoria de la superficie bruta de pared externa. Esto nos da la relación. Aquí simplemente eso va en porcentaje, aquí simplemente tienen que ingresar el número, no tienen que colocar el símbolo de porcentaje. Igual tampoco los va a dejar, les va a sacar un error como lo ven ahí. Lo mismo seguimos con la relación altura-ventana sobre altura del vano. Aquí pues tenemos que tener lo mismo, la representativa de la unidad de vivienda, que es la altura de la ventana dividido sobre la altura del vano. ¿Listo? Entonces también podemos colocar la relación. Lo mismo, solo acepta temas numéricos, entonces es importante que no vayan a colocar ningún otro signo. En 17, seleccione el tipo de estructura preferido para esta tipología. Lo que les digo es lo que ustedes normalmente usan, en el caso de que sea el modelo tipo, lo que normalmente usan en sus proyectos. Lo importante es que esto sí tiene una importancia en el tema térmico, entonces la idea es que también puedan colocarlo dentro del listado. Tenemos las más representativas, pero también al final, pues en dado caso de que no lo tengan, pueden expresar otra adicional. Esta pregunta nos dice que si el área de vivienda podría estar o está en contacto con el suelo y tener placa de contrapiso. Aquí es importante entender qué es el área de la vivienda. Si tenemos edificios y tenemos un sótano o un primer piso de parqueaderos, pues deberíamos contestar que no, porque pues lo que está en contacto con el piso es el parqueadero. En el caso que, por ejemplo, de una vivienda unifamiliar, una casa, entonces en ese caso si pues, está soportada sobre el piso, digamos hay un contacto directo con el suelo, entonces esta sería esta pregunta. La siguiente es el tipo de ventana representativo. Tenemos fijas, oscilantes, batientes, pivotantes. Aquí están las gráficas y corredera, qué pena, para que ustedes puedan revisarlo. Ustedes simplemente escogen aquí dentro del listado la que más, en porcentaje de área, la más representativa. Vamos a dar corredera. De la pregunta 20 en adelante empezamos a ver temas relacionados con los aparatos que tienen consumo de agua. Vamos a hablar de diferentes tipos de elementos. Aquí la idea es, si ustedes dentro ya de sus procesos como organización tienen definido una grifería ya estándar para BIS o en su proyecto desarrollado pues ya tienen definida la grifería, pues por favor colocar sí y colocarle el consumo. Igual el consumo simplemente va a ser en números, entonces y en litros por minuto a 43 psi. En el dado caso que coloquen no,
se les va a eliminar la pregunta del consumo y los va a saltar a la siguiente. Tenemos lo mismo para griferías de cocina. Yo voy llenando acá con números aleatorios. Para el consumo de duchas, voy a poner que no, simplemente para que vean que no pasa nada si no se ingresa. Lo importante es que por favor nos ayuden con la mayor información posible. Consumo de sanitarios, lo mismo, pero en consumo de sanitarios aquí sí ya hablamos en litros por descarga. ¿Listo? Es el que nos cambia un poco. Antes hablábamos en litros por minuto, hablamos en litros por descarga. En esta parte terminamos lo que son los consumos de agua. Seguimos con la parte de luminarias. Aquí preguntamos si el proyecto entrega luminarias dentro de la vivienda. En el dado caso que sí, seleccionamos el tipo de tecnología más usado por sus proyectos, por su organización. Normalmente es LED, aunque también está la fluorescente compacta. Y también dejamos opción de pues, que queden otro tipo de tecnologías. Después comenzamos con si se entrega calentador de agua caliente, simplemente sí o no. Combustible disponible para agua caliente, se entregue o no se entregue el calentador. Esto quiere decir que si ustedes no entregan, igual dejan una serie de puntos para que en el futuro la persona pueda instalar su calentador. Tenemos energía eléctrica, gas natural, gas propano, carbono, madera, muy utilizado aún en temas rurales, u otras. Entonces aquí simplemente ustedes seleccionan la que tengan. Lo mismo para cocción de alimentos. Si ustedes entregan digamos, el horno y demás, pueden decir cómo funciona o similarmente el punto que ustedes le están entregando. Puede ser, por ejemplo, gas natural, que es muy usado en la zona urbana. El siguiente es ya empezamos con temas un poco más de envolventes. Aquí dice que si el diseño considera protección solar pasiva en el diseño. Si, por ejemplo, usted dentro de su diseño, de su modelo tipo, en su proyecto construido, tuvieron aleros, cortasoles y persianas, si les ponen que sí, indiquen, aquí hay unas fotos que ustedes pueden entender un poco más cuáles son los ejemplos y simplemente seleccionan los que hayan tenido, pueden tener varios. El siguiente pregunta es respecto a la ventilación. Entonces, es si dentro del diseño se considera la ventilación natural para el manejo de calidad del aire, si se tuvo alguna consideración, por ejemplo, en las ventanas, las aperturas de ventanas y demás. En dado caso que sí, definir una normativa si la tuvieron. Ustedes pueden tener ventilación, pudieron haber considerado ventilación natural sin ninguna normativa base. Igual, pues también dejamos las dos más utilizadas aquí en Latinoamérica. La siguiente es respecto a la extracción de los baños. Entonces, saber si los baños, todos los baños, aquí estamos hablando de todos los baños, cuentan con ventilación natural o ventilación mecánica. La ventilación natural es que tengamos rejillas o ventanas operables en las cuales podamos abrirlas para que tengamos la salida de la humedad, o ventilación mecánica, que tengamos extractores mecánicos para la extracción de los baños. El siguiente es que si el diseño cuenta con una validación bioclimática, es saber si su proyecto o su modelo tuvieron dentro de la definición de diseño algunos modelos bioclimáticos donde se definieron rangos de temperatura, temas de ventilación natural, temas de sombras, de entrada de luz natural por las ventanas. Simplemente contestar si sí o si no se tuvieron en cuenta. La pregunta 38 es si el diseño cuenta con la validación térmica de las viviendas, un poco relacionada con la anterior, pero es saber si ustedes dentro de su diseño consideraron cuáles eran las temperaturas que iban a tener las personas dentro del proyecto a través de un modelo térmico. En dado caso que lo tengan, la idea es si tienen información de qué tipo de rango de confort se usaron, si fue predictivo, adaptativo o si no saben y no responden, no habría problema, es simplemente si tienen información. En dado caso de que no hubieran hecho la validación, simplemente esa pregunta no les va a aparecer. Y con eso, bueno, seguimos. La pregunta 40 es si el proyecto BIS cuenta con alguna medición de carbono embebido. Esto es un tema, simplemente si la organización lleva esas cuentas, si está teniendo en cuenta el tema del carbono embebido en la selección de los materiales, y si no, pues simplemente se contesta no.
Y las dos últimas preguntas son totalmente abiertas para que ustedes puedan escribir sus respuestas, preguntas muy sencillas, respuestas muy cortas. Y el primero es, ¿el diseño tiene alguna consideración adicional para calidad ambiental del espacio? De pronto ustedes dentro de sus diseños, dentro de sus proyectos tienen algo adicional para mejorar la calidad ambiental que ustedes consideren que es relevante, por favor incluirlo en esta respuesta. Estas no son obligatorias, entonces en dado caso que no las tengan pueden dejarlas en limpio. Y la última es si dentro del diseño de la vivienda se tuvo alguna consideración del aspecto cultural de la región. Por ejemplo, un tema de materiales, que se seleccionó, por ejemplo, cierto tipo de muro porque era más adecuado para los temas culturales de la región, por ejemplo, la guadua, bueno, cosas de ese tipo. Entonces también es abierta, simplemente si las consideraron, por favor ingresarlas y en dado caso que no, pues dejarla en limpio. Y con eso terminaríamos el formulario. Quedaron algunas preguntas pendientes que aquí atrás, pero digamos, una vez termine el formulario, colocan el botón siguiente y estarían terminando y colocan enviar. ¿Listo? Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su colaboración. Quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan. Y nada, muchísimas gracias. Creo que esto va a ser muy importante para poder sacar un modelo base y poder, como siempre, generar estrategias que podamos ayudar a garantizar a las personas más necesitadas una buena calidad del aire en sus viviendas. Muchísimas gracias.